de Ezequiel, capítulo 47, en esta hermosa mañana. Aleluya. Gloria a Jesús. Ezequiel, capítulo 47, del 1 en adelante. Ezequiel 47. Del 1 en adelante. ¿47? 47, del 1 en adelante. Amén. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Egadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta hora me pongo delante de ti, Señor amado. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor. Sé tú, Señor, trayendo transformación, Señor amado, a nuestras vidas, Padre. Y lo que tú quieres hablar a la nuestra, Padre de la gloria. Transfórmanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema: fuimos creados para el río. Vuelvo y te lo repito: fuimos creados para el río. Y yo quiero que en tu mente tengas presente que el río se refiere a la presencia de Dios. Te repito, ten en tu mente que el río es la presencia de Dios. Así que como el tema es fuimos creados para el río, fuimos creados para la presencia de Dios. Amén. Yo te voy a llevar hoy, va a ser un poquito diferente, porque el Señor me llevó a prepararlo de esta forma, que no le voy a mentir, fue bastante difícil, porque me sacó de, como uno dice, de la forma más o menos que uno siempre desarrolla. Pero el Señor quiso que yo comenzara a buscar desde el principio
qué era el río de Dios y qué iba sucediendo con esto hasta el fin de los tiempos. Porque es algo que está presente desde el principio hasta el fin, la presencia de Dios. Amén. Así que la primera vez que la Escritura menciona un río, no es en un contexto necesariamente de necesidad, ni de restauración o de juicio, sino en un mundo perfecto. Cuando aparece la primera vez un río en la palabra de Dios, me habla a mí de perfección. Y lo vamos a ver. En Génesis 2, del 8 al 10, dice la palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y salía del Edén un río para regar el huerto. Antes de seguir, este capítulo de Ezequiel es mucho más profundo porque tiene muchos detalles para desarrollar. Pero me quise enfocar en lo que el río ofrece, la importancia del río, qué sucedió con este río, que es la presencia de Dios con el ser humano, cómo podemos recuperar el río, que es la presencia de Dios en nuestra vida, y cómo mantener y permanecernos en ese río hasta el fin de los tiempos. Porque hay una recompensa final, el que permanece en la presencia de Dios. Ahora, cierro paréntesis. Te dije que este río está desde el principio. Aquí claramente dice que en el Edén corría un río en ese lugar. La palabra hebrea en este sentido del río se traduce de la siguiente manera. Significa corriente continua y abundante. En el Génesis, la palabra río significa que era algo abundante en ese lugar y era una corriente continua. No cesaba la presencia de Dios en ese lugar que era perfecto. Amén. No quiero que se me pierdan. Voy a estar leyendo mucho hoy, que no es normal, pero no quiero que pierda ningún detalle. ¿Qué nos revela esto desde el principio? Que Dios no diseñó al hombre para vivir de manera independiente, sino unido a una fuente perfecta, a una fuente inagotable. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, en esa perfección, le dijo: ustedes van a estar conectados a esta fuente inagotable. Ustedes van a estar pegaditos a esa comunión y a esa presencia conmigo, que es constante. Recuerda que dije que en el original era una corriente constante. Pues el Señor coloca al hombre en ese lugar y le dice: para que permanezcan en esa corriente continua, para que fluyan en mi presencia. ¿Amén? Ahora bien, la abundancia del Edén era una manifestación visible de una realidad mucho más profunda. El hombre había sido creado para depender continuamente de Dios. Cuando lo puso en el Edén era para que él dependiera totalmente y continuamente de Dios. Recuerda lo que les dije, había perfección en ese lugar. Todavía no había pecado. Así que la presencia de Dios era continua. Estaba presente en todo. El hombre tenía un acceso a esa presencia total, a esa fuente. Él tenía acceso libre y continuo. Amén. Así que había sido creado para depender continuamente de Dios. La presencia del Señor no era una solución al pecado todavía. Recuerda que te estoy diciendo y te estoy hablando que había perfección en este lugar. Así que la presencia no era por el pecado. La presencia era para que el hombre siempre dependiera de Dios y estuviera bien. Así que la presencia estuvo antes que el pecado. Tenga presente eso. El río de Dios estuvo antes de que el hombre pecara. La presencia de Dios se le había entregado al hombre. Amén. Esa comunión al hombre. Así que estuvo antes del pecado. Fue el ambiente original para que el ser humano fuera formado en su presencia. Ese río, esa presencia en el Edén fue formada para que el hombre fuera creado, para que el hombre se dirigiera por esa presencia hermosa, para que el hombre estuviera en plenitud en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando el pecado entonces entra,
al mundo, la verdadera tragedia no fue simplemente la pérdida del Edén, porque mucha gente se enfoca en que el hombre perdió el Edén, perdió la perfección que había en ese lugar, sino que la tragedia fue la pérdida del ambiente de la presencia de Dios constante en su vida. Y eso es lo que hace el pecado, iglesia. El pecado te separa de la presencia de Dios. Recuerda que le dije, había perfección, había una comunión constante, una corriente de su presencia constante. El hombre no tenía ninguna dificultad, pero el hombre falla, peca, y no perdió el lugar perfecto, sino perdió la presencia de Dios. Aleluya. Génesis 3:8 dice que ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Aquella voz que antes producía comunión con el hombre, ahora producía temor. Dios no puso su presencia en el huerto para que el hombre tuviera miedo, para que el hombre tuviera temor, no, para que tuviera esa relación. Pero al perder el contacto con la presencia de Dios, se escondió, se alejó. No es que Dios no supiera dónde él estaba, sino es que le quiso demostrar que la relación la había roto, que la comunión que había con la presencia de Dios, el hombre fue el que la rompió. Él fue el que se alejó de ese río constante que Dios le había entregado. Aleluya. Aquella voz que antes producía comunión, ahora producía miedo o temor. El pecado separó al hombre de la fuente y comenzó una búsqueda desesperada por satisfacerse las cosas creadas, aquellos que solamente el Creador podía llenar. ¿Qué pasa? El hombre dejó la presencia, dejó la comunión, la relación por el pecado. Entonces se aleja de la fuente y entonces comienza a buscar saciar su sed en cosas que no son de Dios. Al pecar y alejarse de la fuente, busca con qué satisfacer esa sed que no tenía antes de pecar. Comienza a buscar en qué satisfacer la sed. Por eso a veces como nosotros como humanos comenzamos a buscar la solución en cosas que no tenemos que buscar. Porque nos alejamos del río, la fuente, la presencia de Dios. En la presencia de Dios tenemos todo. Pero si nos alejamos de la presencia, comenzamos a tener una sed que solamente si volvemos a Él, la podemos eliminar. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Sabes qué? Jeremías expresó esta tragedia que le sucedió al ser humano al alejarse de la presencia. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Aleluya. Desde entonces, desde que el hombre cayó, la historia de la redención se convierte en la historia de un Dios que busca restaurar la comunión que el hombre perdió y devolver al hombre aquello por lo cual fue creado, para andar en la presencia de Dios. Fuiste creado, por eso fue que lo titulé así. Fuiste creado para estar en el río, para estar en la presencia de Dios. Pero los únicos que se separan de esa presencia somos nosotros. Quien se separó de esa presencia hermosa en el Edén fue Adán. Y muchas veces cometemos, y desde que Adán pecó, el trabajo ahora del Señor es volver a restaurarnos para volver a conectarnos a esa fuente, para volver que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios. Pero muchas veces no queremos reconocer que la presencia de Dios está, pero tenemos que acercarnos nosotros y reconocer que la presencia de Dios está presente. Me toca a mí acercarme a la presencia, aleluya. Por eso la necesidad más profunda del ser humano nunca ha sido material. Nunca es lo que a ti te falte material, ni emocional ni económica. Tu verdadera razón siempre ha sido espiritual. Tu necesidad verdaderamente siempre será espiritual. Si no estás en la fuente, te estás muriendo espiritualmente. Por eso tu necesidad necesariamente no es lo que te falta físicamente, es lo que te falta espiritualmente, conectarte de nuevo a la fuente. Aleluya.
porque fuiste creado a estar en el río. Fuimos creados para vivir en Dios. Escúchame bien, fuimos creados para vivir en Dios, recibir nuestra vida de Dios y encontrar nuestra plenitud en Dios. ¿Para qué fuiste creado? Para ser pleno en Dios, para que tu vida tenga plenitud en Dios. ¿Y por qué se nos hace difícil o se nos hace tan difícil acercarnos a Dios? Si la solución es tan sencilla y el Señor le está diciendo: yo le ofrecí mi presencia. Sí, el hombre falla, el hombre cae, pero yo vuelvo y restauro. Yo vuelvo y te la ofrezco. Está ahí, pero acércate, tómala, pero no la tomes superficial, que lo vamos a ver, aleluya. Jesús confirmó esta verdad cuando le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué buscamos satisfacernos en cosas que no hay satisfacción? ¿Por qué buscamos tratar de calmar nuestra sed espiritual con lo material, con lo físico, con lo que el mundo da, que es temporal, que no es eterno, mientras que el agua que Él nos ofrece es eterna? Estuvo desde el principio y estará hasta el fin. Y es lo único que nos está diciendo: ¿por qué quieres buscar la solución donde no la hay? Si la solución soy yo, que soy el río de agua viva. Yo soy el que te puede dar plenitud de vida, aleluya. El hombre fue creado para el río, pero perdió el acceso a la fuente. Sin embargo, Dios nunca abandonó su propósito. Aunque el hombre falló, aunque el hombre se alejó de la presencia, el propósito de Dios seguía intacto con todos nosotros. Seguía intacto con el hombre, el propósito no se perdió. Sí se alejó de la presencia, pero el propósito sigue vigente. Siglos después, en medio del exilio, en medio de la ruina que Israel tenía en aquel momento, porque Babilonia se los había llevado a cautivo, el Señor entonces le trajo lo que les acabo de leer. Le trajo esta profecía o esta visión al profeta Ezequiel. Primero el Señor, en vez de mostrarle la ciudad, posiblemente que era lo que ellos esperaban, una ciudad que estuviera restaurada, posiblemente un ejército victorioso, que el Señor lo único que le mostró a Ezequiel fue un río. ¿Y qué me está diciendo esto? Esto está poderoso, iglesia. Porque Dios siempre responde a la muerte con vida. Ellos estaban pasando un problema difícil porque pensaban que ya no había solución. Porque estaban cautivos, el templo estaba destrozado, todo estaba en ruina y ellos pensaban que ya ellos no tenían solución. Y Ezequiel tiene esta visión. El Señor le muestra esto. Y lo que significa es que Dios responde a la muerte con vida. A los problemas el Señor siempre te va a responder con vida. Te va a responder con la solución, su presencia. Su presencia es la solución. Lo que se perdió en Génesis comenzó a ser prometido nuevamente en Ezequiel. En Génesis se perdió esa presencia, esa comunión, esa cercanía. Ahora en Ezequiel, en esta visión, que es lo que te quiero llevar. Por eso te dije que es como un proceso que el Señor me fue llevando. Ahora aquí en Ezequiel, el Señor lo que está diciendo: yo voy a restaurar lo que se perdió en el Génesis. Ahora Ezequiel viene a hablar de restauración, de cómo se restaura, o qué me trae a mí la restauración de la presencia de Dios, aleluya. Allá Adán la perdió, salió de la presencia del Señor. Ahora Ezequiel nos va a mostrar que el Señor promete restaurarnos nuevamente a la presencia de Dios. Nos vuelve a conectar a su río, aleluya. Santo es el Señor. Jerusalén había sido destruida y el templo había sido derribado y el pueblo se encuentra en cautiverio. Si pudiéramos decir humanamente, todo estaba perdido. Sin embargo, Dios decide revelarle a Ezequiel su propósito futuro. No le muestra restauración inmediata, pero sí le muestra una futura restauración de ese pueblo y de la presencia del Señor. Cuando comenzamos a leer Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa.
Está hablando del templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, al sur del altar. Te repito, salían debajo del umbral de la casa al sur del altar. ¿Saben lo que significa la palabra hebrea en este caso? Dije la palabra aquí, para el río. Significaba que lo que venía a traer el Señor ahora era vida, purificación y provisión divina. Lo extraordinario es que el río no nace de una fuente natural. Te vuelvo y te lo repito, salía debajo del umbral de ¿qué decía la palabra? De la casa. Cuando me habla de la casa me está hablando del templo. Salía de abajo del templo del Señor. Así que lo que me estaba diciendo claramente no viene de una fuente natural, sino viene de la casa de Dios. Viene directamente del templo de Dios, aleluya. Y esto nos enseña que la verdadera vida no procede del hombre ni de los recursos que tú puedas tener. La verdadera presencia viene de Dios mismo. Es que nos estamos enfocando en todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer, y que con todo lo que podemos hacer podemos estar bien, pero físicamente podríamos estar bien, pero espiritualmente no estamos bien. Fuera de la presencia de Dios no estamos bien. No hay vida, no hay plenitud, no hay purificación, no hay santificación. Todo esto se trabaja solamente en la presencia de Dios, cuando su río fluye a través de nuestra vida, aleluya. Santo es el Señor. Así que lo que se perdió en Génesis, Dios estaba prometiendo restaurarlo ahora en Ezequiel. Pero hay un detalle que el Espíritu Santo quiere que tú y yo observemos hoy claramente. Las aguas fluían junto al altar. Fluían junto al altar. Y el altar era un lugar donde se trabajaba ¿con qué? Con el pecado, y se restauraba la comunión con Dios. El altar, ¿para qué era usado en el Antiguo Testamento? Para sacrificio, para levantar altar al Señor, holocausto, para pedir por los pecados. Así que, ¿qué nos estaba demostrando Ezequiel con esto? Que el sacrificio perfecto venía a restaurar la presencia de Dios. Del sacrificio de Cristo se iba a renovar y restaurar la presencia de Dios. Era una visión poderosa, no era una visión cualquiera la que Ezequiel estaba teniendo. Era una visión poderosa de restauración de su presencia. Estaba diciéndole a aquel pueblo que la cruz no fue un plan improvisado, fue la respuesta eterna de Dios para devolverle al hombre aquello que había perdido, aleluya. Le estaba diciendo con aquella visión y nos está diciendo hoy a nosotros, la cruz, el sacrificio de Cristo fue perfecto para que nosotros volviéramos a recuperar lo que habíamos perdido. Aleluya. Por eso en Hebreos, mira lo que dice en Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad ahora para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ahora, en la visión de Ezequiel, me está diciendo, viene del altar, viene del sacrificio perfecto que se va a levantar en este lugar. Y ese sacrificio perfecto va a abrir el acceso al lugar santísimo, a mi presencia. Ahora ustedes van a ser restaurados para que vuelvan a entrar sin ningún problema, para que puedan entrar libremente. Por eso le digo, teniendo libertad para entrar. Adán perdió la presencia. Lo más bello que había en aquel lugar, lo más importante que había en aquel lugar, el río y la presencia de Dios. Ahora Ezequiel me está diciendo, hay oportunidad para recuperarlo. Ahora tenemos libertad para entrar libremente a la presencia de Dios. ¿Y por qué no estamos entrando? ¿Por qué no estamos aprovechando la libertad que tenemos ante la presencia del Señor? La sangre abrió nuevamente camino hacia la presencia. Lo que el pecado cerró, ahora Cristo lo estaba volviendo
abrir, aleluya. Por eso el río de Ezequiel no es simplemente una profecía de prosperidad o de abundancia. Es la declaración de que Dios nunca abandona su propósito original. Ahora en Ezequiel estaba diciendo, ¿sabes qué? Mi propósito sigue vigente. Y yo te estoy ahora diciendo que yo voy a restaurar esa conexión que perdieron en el Edén. Ahora yo les estoy prometiendo a ustedes que va a haber un acceso nuevamente a mis aguas, a la fuente genuina, a la fuente inagotable, aleluya. Ahora va a haber una oportunidad para volver a mi presencia, aleluya. Cuando Jesús murió en la cruz y el velo del templo se rasgó, Dios estaba anunciando que el acceso volvía a estar abierto. La muerte de Cristo no solamente nos libró del juicio, nos devolvió la posibilidad de vivir nuevamente conectados a la fuente. Sin embargo, el propósito de Dios no era simplemente devolvernos el acceso al río, sino hacernos partícipes de la vida que fluye de ese río, aleluya. No solamente quiso abrirnos el acceso para que volviéramos a entrar a su presencia. Él lo que quiere es que disfrutemos en plenitud la vida que trae su presencia. ¿Por qué no estamos entrando? ¿Por qué no estamos habitando en su presencia? Aleluya. Santo es el Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos si el río vuelve a fluir si el río vuelve a fluir como Él lo prometió, que ya está fluyendo, ¿qué ocurre con todo aquello que entra en Él? El que entra en la presencia de Dios, suceden cosas. El que entra a la presencia de Dios, suceden cosas. El que entra al río de Dios, suceden cosas, aleluya. Porque ahí leímos claramente que todo lo que entrare a este río, vivirá. Todo lo que entrare a este río vivirá. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que todo lo que entre a este río va a vivir, va a ser restaurado, va a preservarse, va a volver a la vida. Todo lo que esté muerto en tu vida, cuando tú entras a la presencia de Dios, vuelve a recobrar vida, vuelve a ser restaurado. Todo es cambiado, todo va a perseverar porque está en Él. Aleluya. Lo extraordinario es que las aguas son dirigidas hacia un mar, dice la palabra. Leímos que esas aguas iban a correr hacia un mar. Y cuando tú buscas la información, es al mar muerto. Mire esto, qué poderoso. Obviamente en este lugar no había vida. No había vida. Pero dice la palabra que este río corrió hasta ese mar. Y inclusivamente que cuando va a ese mar, dice que todo lo que entrare vivirá. Ya no importa cómo te marcaron, si fue como un mar muerto. No importa cómo a ti te marcaron en esta vida, que han destinado sobre tu vida. Cuando tú entras a la presencia de Dios, todo vivirá y todo cambiará. Pero tienes que entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Así que el río no solamente comunica vida, también trae sanidad. Primero te dije que todo lo que entra a este río coge vida, trae vida. También dice la palabra, porque voy avanzando, la palabra dice ahí también que los que entraran a estas aguas recibirán sanidad. Aleluya. Ezequiel repite que las aguas reciben sanidad, revelando que la presencia de Dios no solo restaura o vuelve a vivir aquello que está muerto, sino que sana aquello que está herido. La presencia de Dios es la única que va a sanar tu herida. Es la única que va a sanar tu corazón que todavía no ha perdonado, que todavía está herido. Cuando tú entras a la presencia de Dios, hay sanidad a tu vida. Lo que te está causando dolor es sano por las aguas del Espíritu. Aleluya. Santo es el Señor. Hay corazones quebrantados, familias heridas y personas que han aprendido a sobrevivir, pero han dejado de vivir. Porque sobrevivir y vivir
no es lo mismo. Hay gente que está sobreviviendo el día a día cuando en la presencia del Señor hay plenitud y dice que hay vida constante. Recuerda que le dije que al principio la presencia que había en el Edén era una corriente constante. Pues eso me indica a mí que es una vida constante. Hay vida y sanidad constante. Aleluya. Sin embargo, David sabía bien esto y claro, dice en el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El que entra a la presencia de Dios quebrantado sale sano de su presencia, porque Él venda tus heridas. Y junto al río, dice más todavía, dice que aparecen árboles cuyos frutos nunca falta, porque sus aguas salen del santuario, del templo. Así que el secreto del fruto no está en el esfuerzo del árbol, no en el esfuerzo que tú puedas hacer. El fruto que tú das no es el esfuerzo que tú puedes hacer, sino es la fuente que alimenta tus raíces. Dice que a cada lado de este río habían árboles que estaban creciendo y dando fruto. Me está hablando que tus raíces están siendo alimentadas por la presencia de Dios para dar el fruto que Él espera en nosotros. No el esfuerzo que tú puedas hacer, es cuánto tú estás cimentado y esas raíces están profundas en la presencia de Dios. ¿Cuán profundo estás tú buscando la presencia de Dios? Para que los frutos comiencen a salir de ti. Por eso muchas veces, iglesia bella, preciosa del Señor, por eso muchas veces vemos a la gente en la misma condición, en lo mismo y en lo mismo. Es que no permanecen en la presencia de Dios, porque el que tiene sus raíces en la presencia de Dios es transformado. Es cambiado, sus heridas son sanas, hay vida en Él, está dando fruto de cambio. Pero yo tengo que habitar en su presencia, aleluya. Porque mira lo que dice Jesús en Juan 15, permaneced en mí, yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no está en la presencia de Dios no puede hacer nada, separado de Él no podéis hacer nada. No lo digo yo, lo dice su palabra. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Y el que permanece en mí, yo estaré en ustedes. Porque si no están en mí, nada podéis hacer. Si estás separado de mi presencia, nada podéis hacer. La vida espiritual nunca se va a producir independientemente de Dios. Tú independientemente, alejado y separado de Dios, tu vida espiritual no va a crecer. No va a crecer si te separas de la presencia. Solamente vas a crecer y ser fructífero pegado a la fuente de vida, a la presencia de Dios. Sin embargo, iglesia, hay una realidad que no podemos ignorar. Aunque el río estaba disponible y sigue disponible y ofrece vida y ofrece sanidad y ofrece fruto, no todos experimentan la plenitud de aquello que Dios ofrece. Por eso te preguntaba, ¿qué pasa que no estamos habitando? Dice ahí el que permanece. Y el que permanece es que constantemente está buscando, teniendo comunión, está profundo en la presencia de Dios. Es algo constante, aleluya. Muchos viven en las aguas hasta los tobillos. Hasta ahí están conformes. Muchos están hasta los tobillos cuando el propósito del Señor es llevarlos a las profundidades mayores de su presencia. La iglesia estuviera, no solamente, estoy hablando generalmente, en un nivel mayor, si aprendiera a andar en las profundidades de su presencia. Si aprendiera a estar en las profundidades de su presencia, todo fuera diferente. Porque Dios no solamente le mostró el río a Ezequiel, lo hizo entrar a él. No solamente le mostró la visión de dónde salía ese río y la importancia de ese río, sino que lo hizo entrar a él. Y esto nos revela una verdad fundamental, iglesia bella. El propósito de Dios nunca ha sido que contemplemos las profundidades desde la orilla. Dios no quiere que tú veas la presencia lejos. Él quiere que tú entres a la profundidad de su presencia. Y estamos muy confundidos y a veces estamos muy cómodos, iglesia.
Dios no quiere que las contemplemos, la presencia de Dios desde la orilla, sino que aprendamos a vivir completamente dependiendo de su presencia en las profundidades, depender totalmente de Él en todas las circunstancias, en todo momento y en todo lo que tenga que ver mi vida, sea a la luz de las profundidades de su presencia. Porque la verdadera profundidad no consiste en cuánto conocemos del río, sino en cuánto estamos dispuestos a dejar que el río gobierne nuestras vidas. Porque yo puedo conocer mucho de la presencia de Dios. Yo puedo escuchar mucho de la presencia de Dios. Pero no se trata de eso, sino de cuán dispuesto estoy yo de que esa presencia me gobierne. De cuánto esa presencia esté presente en mi vida. Que sea la que gobierne mi vida y no yo la que gobierne mi vida. Por eso que cuando el Señor ya le mostró a Ezequiel el origen de donde salía este río y los efectos que podía traer la presencia de Dios de vida, de sanidad y de fruto, ahora el Señor comienza a llevar a Ezequiel a una experiencia personal. Ya le dijo, este es el río, esta es mi presencia que yo voy a restaurar. Y mi presencia te ofrece esto. Ahora yo quiero que tú experimentes la profundidad de esta presencia, aleluya. Así que en Ezequiel 47:3 vimos cómo el Señor fue llevando a Ezequiel, para no volverlo a leer, y dijo que midió 1000 codos y llegó hasta los tobillos, 1000 codos hasta la rodilla, 1000 codos hasta los lomos y ya 1000 codos más, y ya él no podía porque tuvo que nadar, porque ya sus pies no tocaban fondo. Y es interesante que Dios no coloca inmediatamente al profeta en aguas profundas. Él no lo llevó a las profundidades inmediatamente. Y esto tenemos que entenderlo. Lo llevó progresivamente. Esto es un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo constantemente. Comenzamos a la orilla, llegamos al Señor, vimos lo que el Señor me ofrece, acepté al Señor, estoy en la orilla, ahora comienzo mi relación con la comunión que se me fue entregada. Ahora comienzo a profundizar en la presencia del Señor, a conocer quién es Dios, y voy por los tobillos, pero ahora comienzo y sigo profundizando en qué es la presencia de Dios, y voy entrando poco a poco, y cada una de estas etapas tiene un significado. Él lo fue llevando progresivamente, porque su propósito no es solamente introducirnos en su presencia, sino enseñarnos a depender completamente en su presencia. Mientras más profundo se volvía el río, menos capacidad tiene el hombre de sostenerse por sí mismo. Mientras más profundo era el río, estaba demostrándole el Señor a Ezequiel: ahora tú no dependes de tu fuerza, ahora no eres tú. Cuando entres a mis profundidades, vas a empezar a entender que dependes de mí totalmente, aleluya. La profundidad del río revela la profundidad de nuestra rendición ante Dios. Mientras más profundo voy, más me estoy rindiendo a Dios. Mientras más voy entrando a su presencia, más me rindo ante Dios. Por eso te dije que si la iglesia en general entendiera las profundidades de su presencia, las cosas fueran distintas. Las cosas fueran distintas en nuestra vida, iglesia, porque las profundidades de su presencia son tan grandes, maravillosas y plenas, que después no vamos a querer salir de él. Pero hay que entrar. El trabajo, aunque con Ezequiel estaba Dios, porque dice que entró con él a las aguas, el que tuvo en ningún momento fue Dios que no, él tuvo que ir entrando y Dios lo fue llevando en esa profundidad. Dios y el Espíritu Santo es que él te va llevando poco a poco a esa profundidad de su presencia. Cuando habla de las profundidades hasta los tobillos, me está hablando todavía que el hombre tiene control todavía. El hombre todavía puede decidir cuánto avanzar o si quiere retroceder. Por eso a veces vemos personas que comienzan y luego se van. Y es que no han continuado la profundidad para conocer la presencia del Señor. Y se han quedado ahí,
en los tobillos, porque en los tobillos todavía el hombre tiene control de poder entrar más o de salir de su presencia. Pero a medida que las aguas aumentan, también va aumentando la dependencia de Dios. Ahora, las rodillas nos van a recordar la importancia de la oración, porque cuando tú comienzas la relación con Dios, tienes que comenzar a doblar rodillas, a orar, a comenzar a tener esa rendición ante el Señor en la oración. Los lomos representan la fuerza humana. Ya todavía aquí, cuando está por los lomos las aguas, todavía el hombre puede pensar que tiene un poquito de control, pero ya va el Señor trabajando contigo, porque ya vas entrando, ya vas por los lomos. Pero ya entonces, cuando estás entrando a lo último, donde ya no puedes caminar, donde el río solamente puede cruzarse nadando, allí termina el control humano y comienza la dependencia absoluta de Dios. Ya ahí no hay suelo que te sostenga, ya ahí no tienes firmeza, ya ahí no sabes para dónde vas, ya ahí no tienes control, estás nadando, ya ahora el que tiene el control es el Señor. Eso me habla de la profundidad de su presencia. Cuando Él dice, te voy a restaurar mi presencia, ya yo te abrí el acceso, tienes que entrar. Tienes, porque fuiste creado para estar en el río. Fuiste creado para estar en la presencia de Dios. Pero te toca a ti entrar a esa presencia. Allí termina el control humano en las profundidades de las aguas y comienza la dependencia de Dios. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en un momento dado, y esto me habla que él andaba en estas profundidades, cuando en 2 de Corintios 12 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya en las profundidades ya tú no tienes ninguna fuerza, tú tienes que depender de Dios completamente. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Ya ahora dependo totalmente de Él. La carne ama tocar fondo. La carne le gusta tocar el fondo porque tocar fondo significa que conserva el control, que maneja las cosas. Pero las profundidades de Dios comienzan precisamente donde tú pierdes todas tus fuerzas y ahora es Dios. Y ahí es que fallamos, porque no le queremos entregar el control a Dios. Queremos siempre tener el control nosotros. Aleluya. Por eso la verdadera profundidad no consiste en tener experiencias más intensas, sino en vivir más rendidos en el gobierno del Espíritu Santo. Porque qué lindo es, y no me malinterprete iglesia y aquellos que nos escuchan a la distancia, las experiencias que vivimos en su presencia. En un culto, en una actividad. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos de experiencias solamente intensas de momento, sino que vivamos constantemente en el gobierno de su presencia. Constantemente, no de momento, no de ratito, no de experiencias pasajeras. Solamente Él quiere que te entre para que Él gobierne tu vida por completo. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Sabes lo que decía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que Dios quiere. Que entremos a su presencia para nosotros menguar. Esta humanidad está muy aferrada al yo, al que yo puedo, al que yo soy suficiente, el que yo lo puedo hacer, que yo puedo hacer las cosas fáciles. Cuando Dios quiere, ok, tú puedes hacer algunas cosas, pero todo tú no lo puedes hacer. Tú tienes que depender de mí. Tú tienes que entrar a mi presencia. Hay que romper con el yo y entender que tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y solamente eso se puede hacer en la profundidad de su presencia. El propósito de Dios nunca fue que controláramos el río, porque ya nadando tú no controlas el río, sino que el río nos gobernara a nosotros. Y aquí aparece uno de los mayores conflictos del ser humano. Queremos las promesas del río, las promesas de su presencia. Muchas veces. Queremos la presencia del río, pero muchas veces no queremos perder el control. Deseamos la vida que nos da la presencia del Señor. Queremos el fruto, queremos la sanidad, queremos la abundancia, pero seguimos aferrados a nuestra autosuficiencia. Y por eso la pregunta ahora ya no es cuánto de Dios tenemos, sino cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a entregar.
¿Cuánto estás tú dispuesto a entregar ahora mismo por la presencia de Dios? Por habitar en la profundidad de su presencia. ¿Cuánto estás dispuesto tú a entregar hoy? Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque existen enemigos de esas profundidades que te permiten que entres plenamente en todo aquello que Dios ha preparado para su pueblo. Porque muchos vivimos cerca de la presencia, pero no estamos entrando en ella. Y aquí hago un paréntesis. Aquí se ha hablado 2 veces de los ríos que están comenzando a fluir de su presencia en este lugar. Hay que entrar. Nos toca a cada uno de nosotros entrar a su presencia y habitar en su presencia. Y que no se quede solo aquí, sino que cuando me vaya, su presencia todavía yo esté profundizando en mi casa, en mi trabajo, en esa presencia, en todo momento. Así que, ¿por qué será que muchos viven junto al río, pero siguen permaneciendo en la orilla? ¿Por qué todavía hay gente, conociendo que hay tanta plenitud en la presencia de Dios, siguen en la orilla? ¿Por qué llegan hasta los tobillos o hasta las rodillas y no entran profundamente? Así que la tragedia de muchos creyentes no es que Dios haya dejado de hablar, no es que ni que el río haya dejado de fluir, porque el río sigue ahí, la presencia sigue ahí. La tragedia es que se han acostumbrado a vivir hasta los tobillos. Nos hemos acostumbrado a la comodidad. Han aprendido a convivir con una vida espiritual superficial, y esto es peligroso. Donde todavía conservamos el control y donde la presencia de Dios se convierte más en una visita ocasional que en un lugar de permanencia. Cuando la presencia tiene que ser un lugar de permanencia. Y el primer enemigo de la profundidad es la comodidad. Se vuelve entonces uno de los mayores enemigos de esta profundidad. Un ejemplo de esto fue la iglesia de la Odisea, que todavía no la hemos visto los miércoles, que esta iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estaba muy cómoda esa iglesia. El problema de esta iglesia no era que solamente estaba pobre espiritual, sino que había aprendido a vivir satisfecha con lo que ya tenía nada más. Y no quería entrar a las profundidades. No quería entrar más allá de la simple comodidad de una orilla. Aleluya. La comodidad espiritual es peligrosa porque hace que el alma deje de sentir hambre y termine conformándose con una relación superficial con Dios. Cuando tú estás cómodo en el evangelio y has dejado de entrar a las profundidades, has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, te has acomodado y estás superficialmente en una visita domingo o miércoles o actividad que sea, y te has acomodado, dejas de sentir hambre por su presencia. Dejas de sentir de querer buscar a Dios. Estás muy cómodo. Otro enemigo es el temor y la lógica humana. Mientras más profundo es el río, menos control tiene el hombre. Y precisamente eso es lo que más teme la naturaleza humana: perder el control. Teme perder el control. Y comienza la lógica: no, es que eso no es posible, no, es que eso no es así. No. Y nuestra lógica es enemigo de las profundidades de su presencia, porque no te va a permitir entrar a la presencia de Dios. Te va a aguantar y te vas a quedar hasta los tobillos. Te vas a quedar en la orilla, y Dios no quiere que estés en la orilla, quiere que estés en las profundidades, experimentando la plenitud de Él. Aleluya. Queremos entrar antes de obedecer y queremos garantías antes de avanzar. Queremos entrar, pero no queremos obedecer. Queremos garantías o cosas que el Señor nos dé, pero no queremos seguir avanzando en el río cuando nos toca a nosotros entrar a su presencia. Queremos siempre conservar la seguridad, porque aquí estoy seguro, aquí estoy cómodo. Tengo miedo de profundizar un poquito más porque no sé qué va a pasar. Para Dios, tú no le puedes poner límite. Tú tienes que entrar a su presencia. Ay, es que no sé cómo entrar. Entra, habla con Él.
Quebrántate ante su presencia. Recuerda que esto es progresivo. Vas a comenzar a los tobillos, pero no te quedes en los tobillos. Dios quiere que sigas aumentando tu relación y comunión con Él, que sigas profundizando. Vamos, ok, te sigo buscando, no mengo en mi búsqueda. Ok, voy a rendirme ahora a ti. No voy a hacer las cosas que me gustaban, ahora voy a hacer las cosas que te agradan. Voy entrando en la profundidad de la presencia. Ya ahora lo que la carne me hacía hacer, ya no lo hago, porque como he entrado a su presencia, ahora tengo vida, ahora tengo transformación, ahora tengo sanidad, ahora estoy experimentando la plenitud, porque estoy en sus profundidades, porque le di mi control absoluto a Dios. Ahora no soy yo, ahora es su presencia en mí. Aleluya. Si tú supieras que lo que el Señor tiene para ti es más grande que lo que nosotros podemos pensar, ¿por qué meter nuestra lógica y el miedo en algo que solamente está disponible para nosotros? El entrar a su presencia libremente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que sus pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Lo de Él es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Abraham salió sin saber para dónde iba, pero Dios lo guió. Aleluya. Ahora bien, posiblemente el peligro más grande o el enemigo más peligroso es el apego a todo lo que ya te dije y mantenerte a la orilla. El apego a la orilla, porque la orilla posiblemente te da seguridad. No sé nadar. El apego a la orilla. Dios no te está preguntando si sabes nadar. Él le preguntó a Ezequiel si sabía nadar. Él le dijo, te estoy midiendo. ¿Qué le dice? Te abrí el camino para que entres un poquito más. De la orilla te lo abrí para que entres hasta los tobillos. Ok, ahora te voy a abrir más el camino. Te voy a abrir 1000 codos más para que profundices más en mi presencia. Tengas más experiencia en mi presencia. Ahora te voy a abrir 1000 codos más para que experimentes más de mi presencia. Y ya lo último le dijo a Ezequiel, ¿sabes nadar? No, porque ahora yo voy a depender de él. ¿Qué le estaba enseñando? Vas a seguir dependiendo de mí. Yo te sigo abriendo caminos y tú vas a depender totalmente de mí. Pero a veces tenemos mucha seguridad en la orilla y no queremos salir a la profundidad. Y voy adelantando aquí. ¿Cómo tú puedes romper con todos estos enemigos? Sencillo. La profundidad comienza cuando vas a reconocer que la verdadera condición y que tienes que recuperar el hambre por Dios. Tú vas a romper con la comodidad, con el miedo, con la lógica, con el apego a la orilla, cuando aprendas a entender que tienes que recuperar tu hambre por Dios, tu necesidad de satisfacer esa sed espiritual que tú tienes. Cuando reconozcas y entiendas y le digas al Señor, hasta aquí llegó todo lo que se había presentado como un enemigo para paralizarme, para yo entrar a tus profundidades, hasta aquí, porque reconozco y necesito que mi sed sea saciada y mi hambre sea saciada. Aleluya. La restauración siempre comienza con humildad, reconociendo que necesitamos de Dios. Nadie busca un río mientras cree que ya está satisfecho. Nadie va a buscar agua cuando todavía piensa que puede por sí mismo. Nadie se va a satisfacer cuando piensa que puede por él mismo. Pero cuando hay humildad y reconoces que necesitas de Dios, las cosas van a cambiar. Va a haber restauración, va a haber cambio. Así que David comprendió esta necesidad claramente cuando le dijo al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto me habla de humildad. Le estaba diciendo el Señor, Padre, examíname y hazme entender que yo necesito de ti, que yo tengo falta de ti. Aleluya. La profundidad va a comenzar cuando dejemos de justificar nuestra condición y permitamos que Dios despierte nuevamente en nosotros una sed por su presencia. Mira lo que dice la palabra en Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, bendecido serás cuando recuperes tu hambre por la presencia del Señor. Cuando recuperes y entiendas
claramente que tienes necesidad de hambre y sed de Dios. Ahí serás saciado, aleluya. Dios siempre va a responder a tu hambre y a tu necesidad de sed, porque sabe que sin Él no vas a poder. Él va a responder, pero cuando seas humilde y reconozcas que tú quieres entrar a las profundidades de su presencia. Es necesario también soltar a aquellos que nos mantienen atados a la orilla. ¿Qué te tiene atado a la orilla? ¿Qué te está manteniendo en la orilla? Hebreos 12 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Existen cosas que no necesariamente son pecados, sino son pesos que hay que soltar. Pesos que hay que soltar, apegos, miedos, temores, heridas, como te dije, orgullo. La seguridad humana que te impide avanzar porque tú piensas que tú puedes con todo. Y va a llegar el momento que vas a chocar con la pared y con la realidad que tienes que correr a las profundidades de Dios y reconocer con humildad que sin Dios nada es posible. Que yo tengo que permanecer en su presencia. Aleluya. Pablo supo esto que el Señor nos estaba ofreciendo con su río, porque él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdidas por el amor de Cristo. Él sabía, todo lo que tengo lo dejo. Salgo de la orilla y voy a entrar a las profundidades de Dios. Todo lo que yo pensaba que era bueno, que era ganancia, lo he dado por pérdida por el amor a Cristo, por las profundidades de su presencia. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Que dejes todo lo que tengas que dejar por el amor a Cristo, por entrar a la presencia de Dios, por permanecer en la presencia de Dios. Aleluya. Las profundidades siempre exigen dejar algo, pero aquello que Dios ofrece es infinitamente mayor que aquello que nos impide entregar. Tú sabes que si tú entras a las profundidades con peso, ¿qué va a suceder? Y Él te está diciendo, deja todo peso, deja todo atrás y entra a mi presencia. Porque lo que Él ofrece es infinitamente mayor que todo lo que tú has podido dejar. Que todo el peso que soltaste, lo que Él te ofrece en su plenitud es mucho mayor. No se puede nadar en las aguas del Espíritu cargando cosas de la orilla. Tienes que dejar todo en la orilla. Toda verdad profunda comienza en el altar. Y ahí es que tú tienes que entregar y comenzar a entregarle al Señor todas las cosas. Porque antes del río saliera del altar, hubo sacrificio. Para volver a que ese río volviera a fluir a nuestro favor, hubo sacrificio en el altar. Y fue Cristo en esa cruz. Aleluya. Sin embargo, la vida profunda no se sostiene por tu esfuerzo, sino por la permanencia y dependencia del Espíritu. El que permanece en mí, yo permanezco en él. ¿Verdad que sí? Dice la palabra. Amén. Así que la profundidad no consiste en visitar ocasionalmente la presencia, sino a vivir y habitar en ella. No es a visitarla de vez en cuando. Como te dije, no ocasionalmente, es permanecer. El que permanece en mí, yo permanezco en él. La plenitud en tu vida, la vida, el fruto, la sanidad, permanecerá porque permaneces en él. Esta es la clave, iglesia. Yo permanezco en la presencia, recibo los beneficios, que no es que yo voy a habitar en la presencia por los beneficios, pero la presencia me ofrece unos beneficios, pero yo permanezco en él para que él permanezca en mí, que es lo más importante. Esta vida de permanencia es la que las Escrituras comparan con el árbol que te mostré, con el árbol plantado junto a las corrientes del río. Esa plenitud que el Señor te está diciendo es cuando te plantes en su presencia. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué está diciendo Jeremías ahí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y está diciendo, aunque vengan los momentos difíciles, aunque venga la sequía, aunque venga el calor, aunque venga la enfermedad, aunque venga lo que venga en contra de ese árbol, dice que sus hojas se mantendrán verdes porque ha permanecido junto a las corrientes de agua. Sus hojas serán verdes, dice, y no se fatigará y no dejará de dar fruto. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Fruto. Pues tienes que estar plantado en su presencia, junto a corrientes de agua. Así que, iglesia, como te dije resumiendo ya, la Biblia comenzó con la presencia de Dios, con su río. Nos ofreció restauración nuevamente de esa presencia para que anduviéramos en plenitud y permaneciéramos en ella. Pero todavía la palabra sigue diciendo y termina con este río y su presencia. Y esto no es coincidencia, sino una revelación del corazón de Dios. Lo que el pecado interrumpió en Génesis, la gracia del Hijo al entregar su vida fue restaurada, pero será consumada plenamente en la eternidad. ¿Qué significa? Él nos entregó su presencia, la perdió el hombre, pero el hombre tuvo, por la gracia del Señor, la libertad de recuperarla nuevamente, de permanecer en ella para que al fin del tiempo podamos disfrutar plenamente de la presencia del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 22, que es el último libro de la palabra. Dice claramente, después me mostró, este fue Juan, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí el río, la palabra río, en su significado es poderoso, porque vuelve a decirme que es una corriente abundante y permanente. Aquí ya el Señor está diciendo, el que permanece en mi presencia, eternamente estará en ella, vivirá en ella, gozará de ella eternamente. Ya el río ahora, aquí en el final, no surge del Edén, tampoco surge del templo, ahora surge exactamente del trono de Dios y del Cordero. Ahora la presencia fluye de Él mismo al final de los tiempos. Esto es hermoso, iglesia. Dice ahí mismo en ese capítulo, versículo, dice que no habrá ya más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Dice la palabra que nadie ha podido ver el rostro de Dios, pero el que mantiene la permanencia en su presencia va a tener el privilegio de conocer el rostro de Dios. ¿Usted entiende la grandeza de lo que es la presencia de Dios? Póngase de pie, iglesia. En ese mismo capítulo, ya culminando el 22, versículo 17, dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero dice ahí, el que quiera. El que quiera permanecer en su presencia. Ahora te toca buscar su presencia. Este es el tiempo de entender que hay que entrar a las profundidades de su presencia. Y más que el tiempo está cerca para el cumplimiento de lo que te acabo de leer. Pero ahí dice claramente, el que quiera, venga y goce
de esta agua gratuitamente. Goce de su presencia gratuitamente. Así que la tragedia no es que el río sea demasiado profundo. La tragedia es conformarnos con vivir toda una vida en la orilla cuando Dios nos está llamando a las profundidades de su presencia. Amén. Iglesia Bella, hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Y yo hoy te quiero decir algo con el corazón. Voy a abrir el altar y yo voy a invitar al altar todo aquel que quiera comenzar una vida diferente en las profundidades del Señor, de su presencia. Donde tú le digas al Señor, Señor, heme aquí. Quiero experimentar la plenitud de tu presencia. No sé, pero tú me vas a ayudar. Vas a tener en tu mente Ezequiel, que el Señor fue llevándolo, el Señor fue guiándolo, de poco a poco, de tanto en tanto, hasta entrarlo a las profundidades de su presencia. Pero hoy tú tienes que entregarle al Señor cosas que tienes que dejar en la orilla. Hay cosas que hay que soltar en la orilla. Hoy es tiempo de compromiso. Hoy es tiempo de decirle al Señor, Padre, lo entrego todo, lo doy por pérdida, como hizo Pablo, por el amor a ti, por tu presencia, por entrar más profundo en tu presencia, porque quiero permanecer ahí para que tú permanezcas en mí. Hoy es el día que el Señor te ofrece para que le abras las puertas de tu corazón completamente. Y usted sabe que aquí el Señor está demandando más de nosotros, y de mucho de lo que está aquí está demandando más. Toco a la puerta y llamo, dice el Señor. Si abriréis la puerta, Él entrará y cenará contigo, dice la palabra. Pero Él no va a forzar nada si tú no se lo permites. Si no estás dispuesto a soltarlo todo, a abrirle la puerta para que Él entre y trabaje contigo y cene contigo. Espíritu Santo de Dios, he entregado tu palabra en esta mañana, Señor. He entregado tu mensaje como me lo diste, Señor amado. Y sabemos, Señor, que tú nos estás llamando, Espíritu Santo de Dios, a entrar en las profundidades de tu presencia. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, Señor, por lo que vas a comenzar a hacer. Cuando estemos dispuestos a entender y comprender la importancia de profundizar en ti.